arrancar grabando la clase. Bueno, nuevamente buenas tardes. Bueno, habíamos visto entonces los atributos de la personalidad jurídica. Y antes de adentrarnos, hoy quería charlar un poco con ustedes de inoponibilidad de la personalidad jurídica, si bien es un tema un punto que puntualmente no está o no figura en el programa, pero es una cuestión bastante importante porque es un instituto que tiene aplicación práctica, ¿no? Sobre todo en los últimos años se ha aplicado en materia de juicios laborales. Y antes de eso, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que vimos la semana pasada, el viernes pasado. Bueno, ustedes me dicen que llegaron a ver patrimonio, que habíamos visto cómo se conformaba el patrimonio de una persona jurídica. En base a lo que me había dicho Lucas, yo cuando había hablado de capital y de patrimonio, es obviamente en referencia a la sociedad. Y otra persona jurídica que tiene capital es la cooperativa, porque, por ejemplo, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, no tienen un capital social, tienen un patrimonio. En realidad son dos términos que están vinculados, que están relacionados, porque fíjense que el capital en una sociedad, cuando se origina la sociedad, cuando nace, sociedad regida por la Ley General de Sociedades, bueno, el capital coincide con la cifra del patrimonio. ¿Por qué? Porque el capital, yo le decía, es una cifra que implica la sumatoria de todos los aportes. Está expresada en moneda nacional, en pesos. ¿No? Es un artículo, esperen que les voy a compartir algo para que ustedes lo vean, para hacerlo más gráfico. Bien, acá estamos. Vuelvo al Zoom. Miren. ¿Todo lo ven lo que estoy compartiendo? ¿La pantalla? Bueno, fíjense. Sí, ¿Cómo? No escucho. sí, se ve perfecto. Bueno, fíjense el artículo 4. El capital social se fija la suma de pesos 50.000. Es decir, es una cláusula del contrato social. ¿Está? ¿Y cómo se forman estos 50.000? Con los aportes, en este caso, de los socios, que aportan, como se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, aportan obligaciones de dar. Entonces, la sumatoria de todos los aportes es lo que conforma el capital social. Si esta sociedad se iniciara en el día de hoy, su patrimonio va a coincidir con la cifra del capital social, de 50.000 pesos. ¿Me entienden? Lo que va a suceder es que la sociedad va a desarrollar una actividad, va a llevar, por así decirlo, una vida independiente de sus miembros, de sus socios, y esa cifra que ustedes vieron, ese artículo de capital social, en principio va a permanecer invariable, va a continuar, y el patrimonio va a ir fluctuando. ¿Por qué? Porque las variaciones del patrimonio, es decir, ustedes saben que el patrimonio se conforma con el activo y con el pasivo. No sé si ustedes han cursado o han hecho algún secundario con conocimientos contables, pero el patrimonio se conforma con el activo y el pasivo, ¿no? Y la diferencia entre ellos es el patrimonio neto, ¿no? El resultado. Entonces, en función de eso, bueno, vamos a lo largo de todo un ejercicio que se computa, por ejemplo, desde un año para otro, se establece una fecha convencional en el propio instrumento constitutivo, puede ser en un estatuto de la asociación civil o en una fundación donde se fija una fecha arbitraria, X, que la fijan los fundadores o los miembros o los
que constituyen la persona jurídica, que puede ser, no sé, estamos en septiembre, el 30 de septiembre, ¿no? Como fecha de cierre del ejercicio. Si yo tomo esa fecha, el nuevo ejercicio va a comenzar a correr a partir del 1 de octubre, hasta el 30 de septiembre del año que viene. O sea, se toma el año aniversario. ¿Para qué? Para tomar o para obtener una suerte de radiografía de la situación patrimonial de la persona jurídica. Es decir, cómo va a variar el activo y el pasivo a los efectos de los derechos que pudieran surgir de los asociados o de la situación patrimonial en sí de la persona jurídica, y mientras tanto el capital, si estamos hablando de una sociedad que justamente es la persona jurídica por excelencia que tiene un capital social, va a permanecer invariado. ¿Cómo juega esto del capital con el patrimonio? El capital, como ustedes vieron recién, como yo les mostré, es una cifra, 50.000 pesos se decía, ¿no? En el modelo que yo les exhibí. Bueno, el patrimonio va a variar, les decía, a lo largo de los diferentes ejercicios, va a ir arrastrando resultados que pueden ser positivos o negativos, y yo, a los efectos de saber si se los digo en forma burda, a grandes rasgos, en forma sencilla, yo tampoco soy un profesional contable, pero a los efectos de determinar si existe una variación positiva del activo, si la sociedad en este caso tuvo una ganancia, que luego va a permitir distribuir ese beneficio, esa ganancia entre los socios. Bueno, lo tengo que comparar con la cifra de capital social. Si estoy por encima, si del resultado de los estados contables, ¿no?, surge que la cifra obtenida va a ser mayor al capital social, es muy probablemente me estoy encontrando con una ganancia que pueda llegar a distribuirse. Por eso, podemos decir de alguna manera que, si bien el patrimonio es la garantía directa por el cual va a responder la persona jurídica frente a los acreedores de esa persona jurídica, indirectamente el capital social también va a actuar como una garantía respecto de los acreedores de la persona. No sé si me explico. Porque, obviamente, primero con quien responde la persona jurídica es con su propio patrimonio. Profe, perdón, una pregunta. Entonces, ¿el capital conforma el patrimonio? El capital conforma el patrimonio, lo que pasa es que a los efectos de contrabalancearlo contablemente, se contabiliza en el pasivo de la sociedad en este caso. Ah, Para perfecto, saber gracias. en la otra columna si tengo ganancias o no. ¿Entendés, Flor? Sí, sí, perfecto. Bueno, así, digamos, es una cuestión de técnica contable. Entonces yo les decía que, en definitiva, bueno, el patrimonio va a actuar entonces como un patrimonio separado, como una garantía para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la persona jurídica, y en definitiva, bueno, quería hacer esa pequeña, o esa, terminar de cerrar esta cuestión, ¿no? Yo no me acuerdo, habíamos visto nombre, habíamos visto domicilio, habíamos patrimonio, bueno, la capacidad, creo que también la abordamos, de la persona jurídica, tiene que ver justamente con el principio de especialidad de la persona jurídica. Es decir, cuál fue la finalidad para la cual se creó, ¿no?, la que le va a dar la capacidad de actuación a la persona jurídica. No es lo mismo la capacidad que puede tener una sociedad, que puede tener en principio una asociación civil, ¿no? Es según el objeto, ¿no, profe? Más que el objeto, la finalidad, porque el objeto, si por ejemplo te refieres al objeto social, ¿no? Si me disculpan, vuelvo a compartir pantalla para que ustedes vean. Estoy con ustedes. Vamos a seguir el mismo ejemplo para que ustedes lo tengan más gráfico. Fíjense que cuando habla de objeto, ¿bien? ¿Ven todos la cláusula tercera o tercero? Sí, En este sí. caso es: la sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia de terceros o asociar a terceros a las siguientes actividades. Entonces, hay una serie de enunciados acá, ¿no? Todos esos enunciados que hacen al objeto,
que es lo que se va a proponer realizar, en este caso la sociedad, es como una referencia, como una pauta para imputar actos a la sociedad, para decir, estos actos se puedo considerar que son realizados por la sociedad o no. Para eso me sirve el objeto. Y en principio, la sociedad, en este caso, que es lo que estamos viendo como ejemplo, va a responder por todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Con lo cual, no solamente pueden haber actos que no están contemplados en el objeto social, por los cuales la sociedad va a responder, sino que además el tercero, que va a contratar con la sociedad, tiene que saber a ciencia cierta que lo que está contratando es un acto notoriamente extraño, es decir, que es extraño, que él sepa como tercero que lo que contrata no es parte de su objeto social, para poder imputar esa actuación a la sociedad. No sé si me entienden. Tiene que ver más con la imputabilidad de actos que con la capacidad. Quizá hay autores como Ricardo Nissen, que ustedes leen en materia societaria y les dicen que el objeto y la capacidad están emparentados. Yo considero que no, que tiene que ver más que nada con una cuestión propia de la imputación de los actos, ¿no? Que yo digo, bueno, ¿quién es la titularidad de tal derecho o de tal obligación? Bueno, la sociedad. No sé si soy claro con esto. La que me estaba preguntando, vos me estabas, Lucas, preguntando por el objeto. Sí, gracias, profe. ¿Entendiste cuál es el...? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Perdón, profe. Ahora yo me perdí. Si la sociedad puede realizar actos fuera del objeto social y en un tercero se tiene conocimiento de que está actuando fuera del objeto social, ¿cuál es la relación o en qué la influyen? sociedad no va a responder por esos actos. Van a tener que Son responder los administradores ya. que lo otorgaron. ¿Bien? ¿Cómo? Perdón. Perfecto. La Solo consecuencia la gerencia vendría a ser la gerencia, la presidencia. Sí, exacto, el directorio, o sea, los administradores sociales van a tener que responder cuando realizaron actos notoriamente extraños al objeto social. Ahora, si realizan actos extraños y no son, estos actos no son notoriamente extraños, con lo cual el tercero va a contratar con la persona jurídica, juntamente con la sociedad, está bien, la sociedad va a responder, pero eso va a generar que ante la imputación de los socios a los administradores por haber realizado actos extraños a ese objeto, los administradores respondan por los daños y perjuicios ocasionados o tengan que hacerse cargo del acto, sin perjuicio que la sociedad responda frente al tercero. No sé si me explico lo que digo, Jorge. Sí, perfecto, gracias. No, al contrario. Bueno, entonces, dicho esto, visto esto, vamos a hablar un poquito de qué es la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿no? Yo a ustedes les di o les subí un fallo, no sé si lo vieron, sobre un fallo que fue bastante importante en su momento, se dictó un juicio que comenzó en el año 1969, a través de lo que se llamaba en ese momento vigente la ley 11719 de concursos y quiebras, se llamaba la convocatoria de acreedores, ¿no? El procedimiento que hoy en día es el concurso preventivo. Y este fallo fue un fallo que tuvo obviamente ribetes políticos, por eso es tan importante, y que terminó finalmente con sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre de 1973, ¿no? Y bueno, antes de esos fallos existía la cuestión de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, no estaba tan desarrollado, pero ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Ustedes vieron que cuando comenzamos a ver esta unidad, estos temas relacionados a la personalidad jurídica, vimos tanto en el artículo 141 del Código Civil y Comercial, cuando habla de la personalidad, ¿no? ¿Por qué se crea la personalidad? Justamente el legislador la crea para que se cumplan los fines de la ley, con lo cual está estableciendo un límite al uso de la personalidad jurídica. La personalidad jurídica no puede ser utilizada con un fin jurídico, ¿no?
como antes era un fin ilícito, ¿no?